Entonces, un primer requisito, como vimos, es la competencia, que es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la autoridad para hacer algo. Y aquí lo que veíamos de la competencia en su momento es que ésta tiene que acreditar que es competente desde el punto de vista formal, es decir, acreditar que forma parte del órgano administrativo y que tiene facultades para pues, llevar a cabo diversas actividades desde el punto de vista material, territorial, en un ámbito específico, espacial, temporal, de grado, y también pues, puede ser, decíamos, por cuantía, pero aún en otras materias es muy común. En materia administrativa realmente es poco probable que encontremos la competencia por cuantía, pero así se advierte la competencia y hay que revisarla, como platicábamos en la sesión anterior. Ahora, en este caso, vamos a ver un ejemplo de una violación por competencia formal de una autoridad que no existe, jurídicamente hablando, ¿no? Porque de hecho, claro que la autoridad afectó al particular. Aquí lo que puse es el número de expediente, que se refiere al expediente del juicio contencioso que ustedes pueden consultar allí en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hay un apartado de sentencias. Con que ustedes pongan este número, aparece la sentencia completa, independientemente de que se las compartan, ¿no? Pero digo que si quieren revisarlo allí directamente, pueden hacerlo con este número. Allí, en esta resolución, lo que se hizo fue impugnar la negativa del trámite migratorio de regulación de situación migratoria por unidad familiar y orden para abandonar el territorio de los Estados Unidos mexicanos en un término de 30 días. Es decir, la persona tramita pues esta petición, la hace ante el Instituto Nacional de Migración, le niegan esta situación y aparte le ordenan abandonar el territorio nacional. Ahora, la autoridad que emite esto es el subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, municipio de Solidaridad. Así se llama la autoridad. El agravio es la inexistencia jurídica de esta autoridad. Es decir, esta autoridad, así como está, no existe. La disposición que se vulnera es el artículo 3º, fracción primera y quinta de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque es una autoridad administrativa, no fiscal. ¿Qué concluyó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en este caso? Concluyó, dice, como se observa de los dispositivos legales antes señalados, el puesto de subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, no está previsto en ninguno de los artículos de la Ley de Migración o su reglamento, del Reglamento Interior de Secretaría de Gobernación, del acuerdo delegatorio, ni del acuerdo que establece la sede y circunscripción territorial invocados en la resolución impugnada. Estoy describiendo en ese momento la sentencia, la vamos a ver. Más aún, de los ordenamientos antes referidos se infiere que el subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, autoridad que emitió la resolución impugnada, no existe y por lo tanto es incompetente. Causal de ilegalidad, incompetencia, artículo 51, fracción primera, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y pues lo que fue la nulidad fue por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes que afectan las defensas del particular y trasciende el sentido de resolución impugnada. También esa fue causa para anular. La nulidad fue para efectos, en el artículo 52, fracción cuarta. Bueno, pues aquí era que se tenía que tomar de forma adecuada, pues emitir por la autoridad competente la resolución. Tal vez no fue muy esperar esta resolución, lo más adecuado iba a ser una nulidad lisillana, pero el problema es cuál iba a ser el efecto, ¿no? Entonces, lo que se busca es que no se deje en estado de indefensión al particular y que la autoridad que debe ser emita para que pues, tenga una defensa adecuada. Bueno, vamos a ver la sentencia. Es la referente a los Institutos Nacional de Migración. Bueno, inicia la impugnación señalando la ausencia, ¿verdad?, de artículos que hacen referencia a la existencia jurídica de esta autoridad. Vamos a ver aquí lo que dice el tribunal. Todo esto está marcado para que lo puedan consultar. Aquí como aparece, así lo van a tener ustedes. Como se observa en los dispositivos legales antes señalados, el puesto de subrepresentante federal
del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, no está previsto en ninguno de los artículos de la Ley de Migración o su reglamento, del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, del acuerdo delegatorio, ni del acuerdo que establece la sede y circunscripción territorial invocados. En la resolución impugnada, más aún en los ordenamientos antes referidos, se infiere que su representante federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, autoridad que emitió la resolución, no existe. Por lo anterior, resulta procedente declarar nulidad. Entonces, eso es lo que había concluido. El problema aquí es que en este caso, esta autoridad se llama de esta forma, el 124 específicamente. Dice, el Instituto Nacional de Migración para su operación contará con, vienen aquí diversos organismos, pero específicamente señala el instituto contará con oficinas de representación y su representación federales. Aparentemente aquí pudiéramos decir que está contemplada la existencia jurídica de la oficina de su representación. El problema es que aquí dice subrepresentantes federales. Y la autoridad, como pueden ver, la autoridad que emite el acto tiene este nombre. Vamos a verlo. Subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo. Entonces, allí es el problema, que vincula con el Estado al organismo. Tendría que haber dicho en todo caso con sede, ¿no? Para indicar que está señalada únicamente la sede de las oficinas, ubicado en tales oficinas, ¿no? El nombre de su representante federal del Instituto Nacional de Migración y ya. Pero se señaló como nombre completo todo esto. Entonces, se consideró que esta autoridad no existe. Miren, en este caso, les comento, hay criterios que señalan que el hecho de que se prevea el nombre genérico de la autoridad es suficiente para considerar que existe la autoridad. En este caso, se fue muy estricto el tribunal en decir, no existe porque se llama su representante federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, haciendo referencia al lugar donde está, porque eso hay que tenerlo muy claro, pero consideró que estaba indicando que el nombre era este, cuando no debe ser así. El nombre que debería tener es el que mencionamos, Oficina de Subrepresentante Federal, con ese nombre nada más. Puede darse el caso que se encuentren con, por ejemplo, pensemos en un jefe de departamento de operaciones aduaneras, ¿no? Y ustedes impugnan porque esa denominación no existe como tal. Van a encontrar en el reglamento interno respectivo que se prevé la existencia de jefes de departamento, sin ninguna especificación, ¿verdad? Solamente así de forma genérica, jefes de departamento. Entonces, cuando ustedes impugnan que ese jefe de departamento de operación aduanera no existe, van a encontrarse dos criterios. Uno, donde una sala va a decir que no hay violación porque existe la denominación genérica, y otros que van a determinar, como esta sala, que sí es violación porque ese nombre no existe. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues argumentar bien, ¿no? Argumentar bien en nuestro agravio, señalando que pues en este caso, por ejemplo, en esta situación, el hecho de que se vincule a un Estado, pues puede implicar una violación porque el Instituto Nacional de Migración no puede estar sujeto a una circunscripción territorial propiamente si no es de acuerdo a las disposiciones que establecen su circunscripción territorial, porque eso es lo que alega aquí la sala. Dice, de los artículos 19 y 20, fracción tercera de la Ley de Migración, se advierte que el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación política en la materia con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría, y que tendrá, entre otras atribuciones, en materia migratoria y en los casos señalados, dicha ley tramitar, resolver sobre la internación, estancia y salida de país de los extranjeros. Para el desarrollo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los órganos administrativos desconcentrados como el Instituto Nacional de Migración y aquellos que correspondan.
Igualmente, los artículos 124, último párrafo 141 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, señala que el Instituto Nacional de Migración contará con oficinas de representación y sus representantes federales, así como representantes locales y sus representantes locales en las entidades federativas y en la Ciudad de México. Pero precisa que estos seguirán sus funciones en las circunscripciones territoriales que determine la persona que tendrá el carácter de comisionado. Ahora, el artículo 13 del acuerdo por el que se delegan atribuciones para autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones en la Ley de Inmigración y su reglamento a los servidores públicos adscritos del Instituto Nacional de Migración, el 13 de noviembre indica que se desprende de su nombre la delegación de facultades a los subdelegados federales, pero sin precisarse fracción específica. Como se puede observar los dispositivos legales, el puesto de subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, no está previsto en ninguno de los artículos de la Ley de Inmigración o su reglamento o del reglamento interior, ni del acuerdo que establece la sede y circunscripción territorial invocados en la resolución impugnada. Es decir, por haberse denominado de esta forma, ¿no? El caso es que fuera de la cuestión de la denominación genérica, hay que considerar que la autoridad no puede denominarse como guste, ¿no? Miren, a mí me tocó recientemente un caso, se tiene que ver con este tema, se los voy aquí a mostrar también para que puedan tener la idea de a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Miren, fíjense lo que dice aquí. ¿Quién firma? Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Agase. Si ustedes van a consultar, si recuerdan cómo se consultaba la competencia formal, pues van a buscar en el artículo 6 y probablemente estén en otro artículo porque están más adelante, pero el reglamento interior del SAT, allí están estos organismos. Van a encontrar que la Administración de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior forma parte de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y allí vienen integrados, vienen las 6 unidades o las 6 oficinas, por así decirlo, o cargos, como quieran llamarle, ¿sí? Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, 1. Luego viene inciso B, Administración de Operaciones de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, 2, y luego el 3, y luego el 4. Es decir, son independientes. No es un solo funcionario que pueda firmar llamándose así, Administrador de Autoridad de Comercio Exterior 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este documento lo emitió el administrador número 3. El problema es que al señalar de esta forma confusa, ¿verdad? Su cargo, pues nos deja en entredicho qué autoridad es, además agregándole esto de Agase. Esto es similar a lo que estamos viendo en el asunto, ¿no? De este subrepresentante del Instituto Nacional de Migración con sede en Playa del Carmen, ¿no? O sea, ¿te llamas así? ¿O cuál es tu nombre, no? Porque así como te estás denominando no existes. Y en este caso es lo mismo. Al denominarse este servidor público, administrador de Autoría de Operaciones de Comercio Exterior 1, 2, 3, 4, 5 y 6, está provocando una indebida fundamentación en su competencia y señalando el nombre de una autoridad que no existe. Este es el mismo caso que sucedió muy probablemente con esta sentencia. Entonces, por esta razón se declaró que es ilegal la resolución que se emitió porque no es una autoridad existente. Ahora, fíjense que aquí yo creo, o desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que tendría que haberse emitido una nulidad liseyana de la resolución, no una nulidad para efectos, porque la nulidad de origen, o sea, la nulidad por el hecho de que no se acredita la voluntad de una autoridad administrativa implica su inexistencia. Entonces, pues consideramos que sí tendría que haberse dejado totalmente sin efectos. Es decir, no sujetar a la persona un procedimiento o alguna situación donde pues se va a ver afectada, ¿no? Porque lo más probable es que vayan a subsanar únicamente la cuestión de la firma.
Y no, claro que sí dejó abierto la posibilidad de que emitiera resolución como lo considerara, pero ya no tendría que estar sujeta a la persona. Ese es el punto. Yo creo que si hubieran sido más garantistas, la resolución hubiera sido que se deje sin efectos toda actuación por el hecho de que no se emitió una resolución de forma adecuada. Bueno.